Bien. Bueno, entonces arrancamos con el tema de esta clase, que es la inflación, ¿sí? Primero que nada, una definición del concepto. Llamamos inflación al proceso por medio del cual lo que se observa es que hay un aumento sostenido y generalizado de todos los precios de la economía, ¿sí? Y ahí, digamos, cada una de estas palabritas me está mostrando una característica o un requisito que uno tiene que observar para estar en presencia de un proceso inflacionario, ¿sí? Aumento, bueno, obviamente porque tiene que subir. Lo contrario sería la reducción sostenida de los precios, que eso es lo que se conoce como deflación. Una palabra sumamente importante es que el aumento tiene que ser sostenido. Esto significa que todos los meses, todos los días, todas las semanas, tenemos que ver que los precios aumentan, ¿sí? No es que estamos hablando de que un día para el otro los precios, por ejemplo, se duplicaron y después se mantienen, digamos, constantes, sino que lo que tenemos que ver es el aumento sostenido, es decir, un proceso que a lo largo del tiempo lo que nosotros vamos viendo es que los precios aumentan todos los meses, ya le digo todas las semanas. Obviamente que una semana puede ser uno, otra semana puede ser otro, pero que sostenidamente están aumentando todos los precios de la economía, ¿sí? De ahí la palabrita de que sea un aumento generalizado y no que estemos hablando de aumentos particulares o individuales de productos puntuales, sino que tenemos que ver que todos los productos de la economía están incrementando su precio, ¿sí? ¿Cómo medimos la inflación? Esta es una cuestión, digamos, que es importante, sobre todo en términos metodológicos, porque la realidad es que a pesar del avance de la tecnología, hoy todavía sigue siendo imposible poder medir todos los precios de una economía. Piensen que estamos hablando de miles de millones de productos que además tienen que relevarse todos los meses. Entonces, lo que el INDEC hace, que es el organismo a cargo en Argentina de hacer este relevo, es reducir eso a una canasta de consumo que trate de reflejar justamente lo más parecido el consumo promedio de la población argentina, ¿sí? Es decir, se lo hago así como decir, bueno, no puedo relevar todos los precios, entonces, ¿qué hago? A partir de encuestas, identifico cuáles son los productos principales que la población argentina consume y a partir de eso armo una canasta de productos más reducida. Y esa canasta de productos es la que luego voy a relevar todos los meses. Ahora después vamos a dar un ejemplo. Y con eso voy obteniendo la inflación, ¿sí? Obviamente que en función de las diferentes regiones, las canastas de consumo pueden variar. Todo esto, digamos, es parte y lo tiene muy en cuenta el INDEC a la hora de elaborar este tipo de canastas, ¿sí? Otra cuestión que también es importante tener en cuenta es que no todos los productos dentro de esa canasta tienen el mismo peso. Por ejemplo, nosotros sabemos que parte de nuestro consumo es una pasta de dientes, pero la pasta de dientes no tiene el mismo peso en nuestro consumo mensual de lo que tiene, por ejemplo, el asado, ¿sí? La carne. Entonces, esas diferencias también están contempladas a la hora de medir y de armar esta canasta. Va a haber productos que son de consumo mucho más masivo, que lo que tienen es un peso más importante y por lo tanto, si esos productos aumentan de precio, pueden impulsar al alza la canasta, ¿sí? Por eso es que muchas veces se le da tanta relevancia a los productos básicos como puede ser la carne, la leche, el pan, el tomate, si son productos que consumimos de manera masiva y que son muy importantes para nuestra canasta, ¿está bien? Ahora bien, un punto también importante a tener en cuenta con respecto al armado de esta canasta es que uno por lo general siempre asocia automáticamente con alimentos y bebidas, ¿no? Los productos que uno puede encontrar en el supermercado, pero la realidad es que nosotros consumimos mucho más productos que esos y por lo tanto esta canasta en realidad abarca un montón de productos, ¿sí? Acá fíjense que tienen enumeradas todas las categorías. Como les decía, están los alimentos, pero también tenemos el gasto que hacemos en transporte, el gasto que hacemos en indumentaria, el gasto que hacemos en salidas, ¿sí? En turismo, el gasto que hacemos en el mantenimiento del hogar, en salud, digamos, en educación, ¿sí? Todas estas cuestiones que nosotros
día a día realizamos gastos, bueno, están contempladas y estos productos están incorporados en la canasta. Para que se den una idea, lo que hace el INDEC es relevar, ¿no?, todos estos productos alrededor de 320.000 precios todos los meses, ¿sí? Va directamente a los principales puntos de venta, los supermercados, los autoservicios, los mayoristas, y todos los meses releva esta canasta de productos y a partir de eso la compara y de esa manera obtiene la inflación, ¿sí? Veamos un ejemplo sencillo para poder entender, digamos, lo que siempre vemos en el diario, que es, digamos, el dato de la inflación, ¿sí? El primer tema que hay que tener en cuenta es que hay tres formas distintas de expresar esto y son las más cotidianas. Una es la que se conoce como la inflación mensual, otra es la inflación anual y otra es la inflación acumulada, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. Imagínense que el INDEC en diciembre del 2018 va, mide todos los productos de la canasta, obtiene un promedio, que en realidad, bueno, se utilizan números índices, pero eso no viene al caso, y entonces le da que esa canasta tiene un valor, por ejemplo, de 100, ¿sí? ¿Qué hace? Al mes siguiente, en enero de 2019, va nuevamente y mide todos esos productos que están dentro de la canasta, ¿sí? Y ahora, en este caso, lo que obtiene es que el valor de esa canasta ahora pasó a ser de 103,2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que justamente la inflación mensual de enero fue del 3,2%. Fíjense que es el aumento que tuvo la canasta entre un mes y el otro. Por eso mensual. Entre diciembre de 2018 y enero del 2019, la canasta aumentó 3,2% y esa sería la inflación mensual de enero del 2019, ¿sí? Ahora, imagínense que pasan un par de meses y nosotros vamos a abril, ¿sí? Y vemos que en ese caso la canasta ahora vale 115,8. Fíjense primero, un dato que aclaré ahí, la inflación acumulada, ¿qué representa? Representa justamente cuánto es la inflación total en lo que va del año. En este caso, como estamos hablando del primer mes del año, que es enero, entonces la inflación mensual es exactamente la acumulada. Ahora, cuando vamos a abril, como les decía, fíjense que es 115,8. Y en este caso, si nosotros queremos saber la inflación acumulada, ¿cuál es? Bueno, es justamente cuánto aumentaron los precios en lo que va del año. Y por lo tanto ya no comparo contra el mes anterior, sino que comparo contra diciembre del 2008, ¿sí? Que es justamente fin de año pasado. Entonces ahí lo que estaría diciendo es, en abril la inflación acumulada fue del 15,8%. Y si seguimos, ¿no?, avanzando en los meses, llegamos a diciembre del 2019 y vemos que la inflación, que el valor de la canasta fue de 137,4, ahí estaríamos en condición de calcular la inflación anual, ¿sí? La inflación anual, ¿cómo se calcula? Se calcula comparando el valor de un mes puntual contra el mismo mes del año anterior, ¿sí? Entonces, fíjense que el aumento entre diciembre del 2019 y diciembre del 2018 fue del 37,4%. Obviamente, acá les puse un ejemplo sencillo, pero yo en realidad, para cada uno de estos valores que tengo, podría calcular la inflación mensual, la inflación acumulada y la inflación anual. Si, por ejemplo, para abril del 2019 yo quisiera calcular la inflación mensual, tendría que comparar la variación con respecto a marzo del 2019. Y si yo quisiera calcular la inflación anual, tendría que comparar la variación en relación a abril del 2018, ¿sí? Pero digamos que anual se refiere a comparar contra el mismo mes del año anterior. No se refiere a la inflación en lo que va del año, ¿sí? La inflación en lo que va del año es justamente la acumulada, que para diciembre, así como el primer mes son exactamente iguales, en el último mes la inflación anual y la acumulada también son iguales, porque justamente me está mostrando la inflación de todo el año, ¿sí? Entonces, esto para tener bien clara la diferencia entre inflación mensual, inflación anual e inflación acumulada. Acá, para que esto después, digamos, lo charlemos un poquito más utilizando los datos de Argentina,
tenemos la inflación, la evolución de la inflación en términos anuales, ¿sí? Cada uno de los puntos en todos los meses tenemos la inflación anual y de esa manera nosotros podemos justamente graficar y analizar el comportamiento que tuvo la inflación en los últimos casi 10 años, ¿sí? Si se fijan, hay un periodo de relativa estabilidad de la inflación entre 2011 y principio del 2014, con una inflación en torno al 20-25%, y a partir de ahí ya empezamos a ver algo muy típico y característico de los últimos años, que son los saltos inflacionarios, ¿sí? Periodos donde la inflación se acelera muy rápidamente, se estabiliza y después vuelve a bajar, ¿sí? Fíjense que hay un primer salto en enero del 2014, hay un segundo salto a fines de 2015 y hay un tercer salto a mediados de 2018, ¿sí? En todos los casos, además, lo que se ve es que cada vez esos saltos en la inflación tienen picos más altos, ¿no? Lo cual me estaría mostrando una tendencia de la inflación a tener niveles cada vez más elevados, ¿sí? En la actualidad, la inflación está bajando de manera, digamos, bastante fuerte, como pasó en todos los casos anteriores, pero el pico había sido el 55%, que fue el más alto de toda la década, ¿sí? Entonces, arranquemos charlando un poquito de los efectos que tiene la inflación y después pasamos a discutir la parte de las causas, que es donde hay más diferencia entre las teorías, ¿sí? Por el lado de las consecuencias no hay tanta discusión, digamos, hay bastante consenso en cuanto a cuáles son los efectos de la inflación. Y el primero y más evidente es el de la reducción del poder de compra, ¿está bien? Acá hay que hacer una aclaración importante, porque esto se da, por lo general, cuando la inflación se acelera, ¿sí? Cuando hablamos de que la inflación se acelera, es precisamente, como mostramos en el gráfico anterior, los momentos en los cuales la inflación sube de manera muy rápida. Y justamente cuando la inflación sube de manera muy rápida, nuestro poder de compra se reduce drásticamente, ¿sí? Nosotros vamos al supermercado en un momento donde la inflación está acelerando rápidamente y vemos quizás que en pocos meses nuestro poder de compra se redujo un 20, un 30%, ¿sí? Ahora, cuando la inflación después se estabiliza y vienen nuestros aumentos salariales, paritarias, etcétera, ¿sí? Eso hace que recuperemos el poder de compra. Entonces, hay que tener en cuenta que no es que siempre la inflación provoca una reducción del poder adquisitivo, sino que esto se da en momentos puntuales, ¿sí? Incluso, digamos, hubo varios momentos en el tiempo, por ejemplo, entre 2003 y 2009, donde, a pesar de que había inflación, el poder de compra le ganaba, ¿no?, a la inflación persistentemente y, por lo tanto, veíamos que el poder de compra mejoraba, ¿sí? Otra consecuencia importante de la inflación es, digamos, el hecho de que perjudica o de que me reduce la inversión de las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Como veíamos en el gráfico de recién, cuanto más alta es la inflación, eso le genera mayor volatilidad a la economía, ¿sí? O sea, no solo la inflación se vuelve cada vez más errática, sino que además eso también tiene consecuencias en el PBI y en, digamos, el comportamiento de la economía, ¿no? El famoso electrocardiograma que veíamos recién. Imagínense el impacto que tiene en las decisiones de inversión de una empresa, ¿no? Una empresa quiere, no sé, está analizando si quiere invertir en una máquina que sale 3 millones de dólares y sabe que esa máquina, digamos, le va a tener un impacto positivo en la producción de la empresa por los próximos 10 o 15 años. Bueno, la pregunta es si le conviene comprar esa máquina o no, y para eso tiene que hacer algún tipo de proyección respecto de cómo cree que va a ser el futuro de la economía argentina, ¿sí? Y para hacer esa proyección, la mejor manera que tiene es de mirar lo que pasó hasta ahora. Bueno, fíjense o piensen lo difícil que puede ser llevar a cabo esta proyección cuando nosotros, como veíamos en el gráfico de recién, miramos para atrás y vemos que en un momento del tiempo la inflación fue del 60%, en otro fue del 25%, después fue del 40%. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer algún tipo de proyección por los próximos 10 o 15 años? ¿Sí? Es sumamente difícil. Entonces, esa dificultad hace que algunos proyectos de inversión que estén, digamos, medio en el... Obviamente que hay proyectos de inversión que son claramente rentables y por más de que haya volatilidad se llevan a cabo. Pero hay otros proyectos que son más dudosos que justamente
cuanto más elevada sea la volatilidad y cuanto más difícil sea de proyectar a largo plazo, eso hace que se reduzca y que esos proyectos de inversión no se lleven a cabo y por lo tanto afecta el crecimiento a largo plazo, ¿sí? Porque cada uno de estos proyectos de inversión que no se lleva a cabo implica, digamos, un PBI más pequeño, ¿sí? Y la última de las consecuencias que también es importante destacar es que, de nuevo, en los momentos donde la inflación se acelera rápidamente, es decir, donde pega un salto y sube de manera repentina, eso también implica que tenga un efecto regresivo, ¿sí? Recordamos, efecto regresivo implica que afecta más a los sectores de menores ingresos que a los estratos de mayor ingreso. ¿Y cómo se da este mecanismo? Bueno, fíjense ahí que tienen ese gráfico el impacto de, digamos, la canasta de consumo en términos de la proporción de lo que consumen los distintos estratos, donde los de la izquierda, los primeros deciles, son los sectores de más bajos ingresos y los otros son los sectores de mayores ingresos, ¿sí? Fíjense que esto es algo bastante intuitivo, pero los sectores de menores ingresos tienen que destinar una mayor proporción de sus sueldos al gasto de comidas y alimentos, y al ganar poco dinero, la mayoría de ese ingreso tiene que ir destinado a los alimentos y las necesidades básicas. Y por lo tanto, una porción muy pequeña se utiliza para cuestiones más, digamos, menos importantes, como pueden ser el tema del esparcimiento, o también incluso el gasto en educación y salud, que van directamente al sistema público. Ahora, fíjense cómo a medida que mejora nuestro poder de compra, nosotros cada vez le destinamos una parte más baja a alimentos y bebidas y cada vez una parte más alta a estos, digamos, rubros que no son esenciales, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la inflación? Que justamente cuando vemos que hay saltos en la inflación, los productos que más rápido aumentan son justamente los alimentos y bebidas. Entonces, en los saltos inflacionarios lo que vemos es que los principales perjudicados son los sectores de menores ingresos, ¿sí? Por eso es que también decimos que la inflación, o en realidad que las aceleraciones inflacionarias son regresivas. Bien, pasemos entonces a las causas, ¿sí? Es decir, ¿por qué motivo aumentan los precios? Y acá vamos a tener dos grandes vertientes, ¿sí? Dos grandes enfoques, donde uno va a poner el foco en la cantidad de dinero que hay en la economía, y entonces lo que va a decir es que el aumento de los precios está provocado fundamentalmente por el aumento en la cantidad de dinero. Y la otra teoría, o el otro enfoque, lo que va a decir es, no, mirá, ¿quiénes son los que ponen los precios en la economía? Las empresas, ¿sí? Bueno, entonces hay que ir a buscar ahí la causa. ¿Y por qué motivo pueden aumentar los precios de las empresas? Bueno, fundamentalmente porque por algún motivo le están aumentando los costos. Entonces el aumento de costos lleva al aumento de los precios, ¿sí? Acá están las dos grandes divisiones. A su vez, dentro de estos dos enfoques, tenemos diferentes causas que pueden llevar al incremento en la cantidad de dinero, que las vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Por un lado, el aumento de la demanda, por otro, el aumento del déficit fiscal, o por otro, la aplicación de una política monetaria muy expansiva que también lleve al aumento en la cantidad de dinero. Y por el lado de los costos, también tenemos varios costos que pueden llevar al aumento de los precios. Los insumos importados pueden ser un canal, los salarios, y también vamos a ver otro grupito de costos que también pueden llevar al incremento de los precios. Y entonces, esto, digamos, son las diferentes explicaciones que vamos a analizar ahora a continuación en torno a los posibles motivos por los cuales vemos que hay aumentos en los precios, ¿sí? Arranquemos por entender esta primera diferencia entre dinero y costos, que es fundamental porque justamente es la que después nos va a llevar a entender la división que existe entre estas dos teorías, ¿sí? Imagínense que yo en enero de este año fui al kiosco con un billete de 100 pesos y entonces digo, con eso me puedo comprar una Coca-Cola de 2 litros,
¿sí? Ahora, después, en octubre, ¿no? Voy con el mismo billete de 100 pesos, pero ahora me doy cuenta que en lugar de comprarme la Coca-Cola de 2 litros que me compraba antes, me compro una Coca-Cola de 1 litro, ¿sí? Entonces, acá aparece la pregunta que es evidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Digamos, por un lado, yo que podría estar diciendo, bueno, acá lo que pasó, evidentemente, fue que el dinero perdió valor, ¿no? Yo ahora, con los 100 pesos que tenía, no puedo comprar la misma cantidad de productos que compraba antes. Por lo tanto, el problema es que el dinero perdió valor, ¿sí? Esa sería una manera de interpretar los hechos. ¿Cuál podría ser la otra? La otra podría ser, no, mirá, no es que el dinero perdió valor, ¿sí? Fíjate que el billete sigue siendo el mismo que antes, 100 pesos igual que antes. Lo que pasó fue que la Coca-Cola, el litro de Coca-Cola, aumentó su precio. Y por lo tanto, ahora vos con el mismo billete podés comprar una menor cantidad de Coca-Cola que antes. Entonces, el problema está en el aumento del precio de la Coca-Cola, ¿sí? Esta, digamos, es la discusión fundamental que es imposible de saldar, porque si se fijan, estamos diciendo dos cosas que son, digamos, dos caras de la misma moneda. Yo puedo decir o que lo que pasó fue que el dinero perdió valor, o lo que puedo decir es que aumentó el precio de la Coca-Cola, ¿sí? En realidad estamos diciendo lo mismo, solo que lo estamos mirando de dos maneras distintas, ¿sí? Y esto también, a colación de lo que vimos ya anteriormente, tiene que ver con que el dinero es la unidad de cuenta de la economía y por lo tanto el dinero expresa el valor de las cosas. Entonces son dos caras de la misma moneda. Que el dinero pierda valor es exactamente lo mismo que decir que los bienes aumentaron sus precios. ¿Está bien? La diferencia va a estar en dónde cada una de las teorías va a poner el foco. La teoría monetarista, de ahí su nombre, va a decir que el problema está en que el dinero perdió valor. En cambio, la teoría de los costos asociada con el estructuralismo, lo que me va a decir es, no, mirá, el problema está en que hay algo que está haciendo que las cosas suban de precio. ¿Sí? Entonces, arranquemos por la teoría monetarista, ¿sí? Y en particular por el primer componente que identifican, que es el tema de la demanda. Primero que nada, y esto es fundamental para después poder entender las críticas que le vamos a hacer al enfoque, es que uno tiene que tener siempre una explicación causal de los hechos, ¿sí? O sea, si yo digo que el problema es que aumentó la cantidad de dinero, bueno, yo tengo que darle a esa causa una explicación lógica que me lleve hasta el aumento de los precios. En este caso, ¿cuál sería esa explicación lógica? La explicación sería, bueno, mirá, por algún motivo aumenta la cantidad de dinero, eso lleva a que la gente gaste más plata, porque al tener más dinero gasta más plata, y al gastar más, eso hace que las empresas aumenten los precios, ¿sí? A priori uno podría decir, bueno, sí, de verdad el argumento cierra, ¿no? Yo estoy yendo desde que el aumento de dinero provoca el incremento de los precios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos un poquito más en detalle, y también retomando lo que habíamos visto en clases anteriores, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, pero pará, cuando a una empresa le aumenta la demanda, ¿su principal decisión o su primera respuesta es la de aumentar los precios? Y la realidad es que no, ¿sí? Nosotros vimos que una empresa, por lo general, ante un aumento de la demanda, lo primero que trata de hacer es producir más, ¿sí? Sabemos que le conviene, porque produciendo más también gana más dinero, y la diferencia es que se evita posibles problemas con la competencia. Porque si una empresa quiere subir los precios, pero la de al lado, en lugar de subir los precios, responde produciendo más, mantiene el precio y por lo tanto de esa manera le podría estar robando los clientes. Entonces, lo que decimos es, bueno, pará, tu explicación en realidad no parece aplicarse a la realidad, porque justamente, está bien, mayor dinero puede llevar a mayor demanda, pero después esa mayor demanda no lleva por lo general a que aumenten los precios, ¿sí? Bueno, como siempre, la teoría tiene sus maneras de poder acomodar sus argumentos a lo que, digamos, al revés, ¿no? Acomodar la realidad a sus argumentos. Y en este caso lo que va a decir es, bueno, está bien. Ahora, suponete que todas las empresas de la economía se encontraran trabajando a su máxima
capacidad productiva, ¿sí? Es decir, al 100% de su capacidad. En ese caso puntual, si aumenta la cantidad de dinero y aumenta la demanda, ¿qué sucede con los precios? Bueno, evidentemente aumentan, ¿sí? Porque ahí sí, el aumento en la demanda hace que las empresas no puedan responder produciendo más porque están utilizando el 100% de su capacidad productiva y por lo tanto no les queda otra que aumentar los precios, ¿sí? Ahora, la pregunta es, en la realidad, ¿esto se puede sostener como un supuesto que sea real? O sea, por lo general, las empresas de cualquier economía, y en particular de la Argentina, ¿están trabajando al 100% de su capacidad? La respuesta es que no, ¿sí? Y otra cuestión adicional que está vinculada con esta crítica es que en Argentina, sobre todo, la inflación siempre está acompañada de procesos recesivos. Es decir, lo que se observa es que cuando aumenta la inflación, también se reduce la actividad económica. Por lo tanto, ahí también tenemos una inconsistencia, porque esto lo que me está diciendo es que cuando aumenta la inflación, la economía está andando bien, porque tiene que haber más demanda. Pero justamente en la realidad vemos que pasa exactamente lo contrario. Cuando aumenta la inflación, se reduce la demanda, justamente por lo que veíamos antes de que se reduce el poder de compra de la población, ¿sí? Pero bueno, a pesar de eso, digamos, también tenemos otras, digamos, yendo un poquito para atrás, también tenemos que analizar por qué aumenta la cantidad de dinero, ¿sí? Y en este caso, las causas son dos, que justamente son, por un lado, el tema del déficit fiscal, a lo que también vimos anteriormente. ¿Qué significa esto? Cuando el gobierno está gastando más de lo que está recaudando, tiene que de alguna manera financiar ese déficit fiscal, y una de las maneras más típicas es la de pedirle prestado ese dinero al Banco Central. Entonces el Banco Central lo que hace es emite dinero, se lo da al gobierno y el gobierno de esa manera financia el déficit fiscal, que básicamente lo que está haciendo es inyectar dinero en la economía, ¿sí? Por lo tanto, un aumento del déficit fiscal financiado a través del Banco Central lo que hace es incrementar la cantidad de dinero, ¿sí? La otra posibilidad, que también vimos en clases vinculadas a lo que vimos en clases anteriores, es que el Banco Central lleve a cabo una política monetaria sumamente expansiva, ¿sí? Al bajar las tasas de interés, lo que está haciendo el Banco Central es inyectar dinero en la economía. Y si ese dinero que está inyectando no tiene que ver, no está relacionado con un aumento de la actividad económica, bueno, según esta teoría, lo que podría pasar es que ese aumento en la cantidad de dinero termine provocando el incremento en los precios, ¿sí? Pero, de nuevo, el punto fundamental, más crítico de esta explicación es, está bien, pero ¿cómo me explicas que eso me lleva a un incremento de los precios, ¿sí? Sin tener que suponer que, digamos, la economía está trabajando en su plena capacidad, a lo que es bastante difícil de responder. Vamos a ver que la respuesta a esto en realidad está vinculada con lo que vamos a ver luego, que está vinculada con los costos, pero que la realidad es que no hay una manera directa de asociar cantidad de dinero con aumento en los precios, ¿sí? Hay que agregarle algo a esa explicación que va a estar vinculado con lo que pasa con los costos. Otra cuestión que también es bastante vinculada con el tema empírico es, acá tienen de nuevo el gráfico de la inflación, que es la línea naranja, y lo que les agregué ahora es el comportamiento de la cantidad de dinero, ¿sí? Fíjense que no parecería haber mucha relación. Es más, lo que pueden ver en el gráfico es que cuando la inflación se acelera, la cantidad de dinero se reduce, ¿sí? O sea que en realidad parecería que es exactamente al revés. O sea, la inflación aumenta y el dinero baja, ¿sí? Igual, de nuevo, la teoría tiene manera de acomodar esto, porque lo que me dice es que la cantidad de dinero tarda en hacer efecto en la economía y que, por lo tanto, lo que hay que mirar es lo que está pasando antes. Entonces uno podría decir, por ejemplo, mirá, el aumento de la cantidad de dinero que se ve a mediados de 2014 es la causa del aumento de los precios de fines de 2015, ¿sí? Algo un poquito rebuscado porque, de nuevo, es como que está pasando mucho tiempo y mucha cosa en el medio, pero siempre hay alguna manera de acomodar las explicaciones a los datos de la realidad, ¿sí? Bien, pasemos entonces a la inflación de costos.
A diferencia del caso de la inflación vinculada al tema de la cantidad de dinero, acá no hay que hacer ningún tipo de supuesto, ¿sí? La explicación es muchísimo más directa y es bastante sencilla e intuitiva, y lo decíamos un poquito antes. Acá lo que estamos diciendo es, bueno, mirá, ¿quiénes son los que ponen los precios en la economía? Las empresas. Por lo tanto, si lo que estamos viendo es que aumentan los precios, tenemos que ir a buscar la explicación ahí, ¿sí? Es decir, a ver qué es lo que está pasando con las empresas de la economía. Y también, a lo que vimos anteriormente, sabemos que cuando a las empresas le aumentan los costos, eso lleva a que traten de trasladar ese aumento de costo a los precios. ¿Por qué? Bueno, justamente para mantener su rentabilidad. Si aumentan los costos y la empresa no lo traslada a los precios, eso le muerde, ¿no? Le reduce su margen de ganancia. Entonces acá la explicación es bastante directa e intuitiva, no hace falta hacer ningún tipo de supuesto y además tampoco está asociada con ningún tipo de estado de la economía. Es decir, la inflación de costos puede darse con una economía en expansión, es decir, con una economía que está creciendo, y también puede darse en una economía en recesión, porque los costos pueden aumentar incluso en una economía que está en recesión, ¿sí? Por lo tanto, a priori esta explicación se ajusta, digamos, mejor a la parte de que no hay que hacer ningún tipo de supuesto ni nada por el estilo, ¿sí? Bien, dentro de los costos y en orden de importancia, lo que tenemos que buscar son costos que sean, digamos, transversales a toda la economía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, básicamente, tenemos que pensar en costos que estén dentro de todas las empresas del país, ¿sí? No podemos pensar costos que sean solamente vinculados a algún grupo de empresas, sino que justamente como los precios que están aumentando son los de toda la economía, tenemos que pensar en costos que estén asociados a todas las empresas de la economía, ¿sí? Y como le decía, el primero y más relevante es el tema de los insumos importados. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que en este caso lo que está sucediendo es que las empresas, todas las empresas del país tienen de alguna u otra manera algún insumo importado necesario para poder producir. Y entonces en este caso, lo que vamos a ver que sucede es que cuando aumenta el valor del dólar, eso lleva a que se incremente el precio de los insumos importados, ¿sí? Veámoslo con un ejemplo bien sencillo. Imagínense que yo tengo una empresa y que esa empresa para producir requiere algún insumo importado. No sé, pensemos que nuestra empresa hace lavarropas y que esos lavarropas tienen algún tipo de, alguna parte de su tablero electrónico que se trae del exterior, ¿sí? Y que ese insumo importado sale $5. Entonces, ¿cómo hago para conseguir ese insumo? Yo lo que tengo que hacer es ir al banco y decirle al banco, dame $5. ¿Qué le doy a cambio? Bueno, le doy a cambio la cantidad de pesos en función de cuál sea el valor del tipo de cambio de la economía. En este ejemplo sencillo, imagínense que el valor del tipo de cambio es de 10 pesos por dólar, por lo tanto lo que tengo que hacer es darle al banco 50 pesos para que a cambio me dé $5, ¿sí? Ahora bien, fíjense qué es lo que sucede cuando el valor del tipo de cambio, en lugar de ser de 10 pesos por dólar, aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, el valor del tipo de cambio aumentó un 20%, es decir, pasó de 10 a 12 pesos. Y fíjense que, a pesar de que el insumo importado sale exactamente igual que antes, es decir, sale $5, ahora a mí me sale mucho más caro. Porque justamente yo, para conseguir esos $5, ya no tengo que gastar o poner 50 pesos, sino que tengo que poner 60. ¿Sí? Y eso es justamente porque aumentó el valor del dólar. Entonces, fíjense que cuando aumenta el valor del dólar, absolutamente todos los insumos importados de la economía, sean del tipo que sean, van a aumentar su precio, ¿sí? Y por lo tanto, esto implica un aumento de los costos para las empresas que justamente trasladan a los precios de la economía, ¿sí? De nuevo, para ver esto, fíjense acá tienen la inflación, como ya les puse antes, y vean ahora qué sucede cuando yo a esto le incorporo el movimiento del tipo de cambio, ¿sí?
Como pueden ver, es bastante evidente la relación sumamente fuerte que hay entre estas dos variables. Entonces, acá se hace muy evidente que en cada salto que hubo del tipo de cambio, es decir, en cada devaluación que hubo, eso fue lo que rápidamente provocó el incremento de los precios, ¿sí? Y fíjense cómo después, cuando se estabiliza el tipo de cambio, la inflación vuelve a reducirse, ¿sí? O sea, en este caso, además de que la explicación sea más directa, los datos confirman lo que charlábamos antes, donde la principal causa de los saltos inflacionarios en la Argentina están dados por las devaluaciones del tipo de cambio, ¿sí? Ahora bien, un segundo costo que puede estar vinculado con el tema del aumento de precios es el de los salarios, que también sabemos que son transversales a todas las empresas del país. En este caso puntual hay una cuestión que es importante, porque además sobre esto vamos a volver en un ratito, es que no siempre el aumento de los salarios, entendido como un aumento de los costos, lleva a un incremento de los precios. ¿Por qué? Bueno, esto también lo habíamos visto anteriormente. Porque el aumento de los salarios, si viene acompañado de un aumento de la demanda de la economía, eso tiene un efecto positivo en la ganancia de las empresas que puede compensar el incremento salarial, ¿sí? La manera más sencilla de ver esto es retomando lo que habíamos visto previamente, ¿no? De que el PBI, que es la producción de las empresas, es idéntico a los ingresos de la economía, y si pensamos que solamente en nuestra economía hay dos actores, trabajadores y empresarios, tenemos justamente, como dice ahí, que el PBI es exactamente igual a los salarios de todos los trabajadores más la ganancia de todas las empresas, ¿sí? Y haciendo un simple pasaje de pasar una para un lado y la otra para el otro, lo que tengo ahí es que la ganancia de las empresas, ¿a qué sería igual? Bueno, sería igual justamente a todo lo que producen las empresas, es decir, el PBI, menos los costos que tienen, es decir, el pago de los salarios. Entonces, ahí se hace bastante evidente que si aumentan los salarios, eso lleva a la reducción de las ganancias. Ahora, obviamente, eso pasa si el PBI se mantiene exactamente igual. Es decir, si el PBI se mantiene constante o podríamos decir estancado. Pero si el aumento de los salarios lleva a un incremento de la demanda y ese incremento de la demanda hace que las empresas produzcan más, fíjense que podría suceder que eso me compense el aumento salarial y que por lo tanto la ganancia de las empresas no se vea afectada. Si eso llegara a suceder, las empresas no tienen motivos para aumentar los precios, ¿sí? Entonces esta es una cuestión sumamente importante que se observa sobre todo cuando las economías crecen. Cuando hay crecimiento económico, los salarios pueden aumentar sin que eso lleve a incrementos en los precios, porque justamente lo que está pasando es que se está agrandando la torta, es decir, las empresas producen más y por lo tanto los salarios pueden aumentar sin que eso perjudique la ganancia de las empresas, ¿sí? Y por último, habíamos dicho que hay también, sobre todo para pensar en eventos puntuales, hay costos que pueden llevar a aumentos en los precios, ¿sí? De nuevo, la premisa es que esos costos sean relevantes para todas las empresas. Y acá tenemos varias posibilidades, sobre todo, digamos, cuestiones que también vimos que sucedieron anteriormente, ¿sí? Una es el tema de las tarifas, gas, electricidad, ¿sí? Agua, pero principalmente gas y electricidad, que son insumos importantes para las empresas, porque la empresa para producir gasta justamente una mayor cantidad de gas y de luz, y por lo tanto, si esas tarifas aumentan de manera significativa, las empresas que lo toman como un costo también lo trasladan a los precios, ¿sí? Con la misma lógica también tenemos que los impuestos a la producción pueden ser trasladados, el IVA, ingresos brutos, ¿sí? Impuestos que el Estado le cobra a las empresas en función de la cantidad producida. También esto puede llevar a un aumento de los precios, obviamente cuando aumentan los impuestos, ¿sí? Y otra posibilidad es también pensar en insumos que sean claves, es decir, insumos que sean utilizados por la gran mayoría de las empresas, como son, por ejemplo, el acero, el aluminio, el cemento, ¿sí? Estos insumos, cuando aumentan, por lo general impactan a una gran mayoría de las empresas, entonces puede ser también
que eso se traslade a toda la cadena productiva y que por lo tanto termine generando un aumento de precios a nivel global, ¿sí? Una cuestión adicional que también es importante aclarar, que digamos, no depende tanto de la teoría que elijamos para explicar la inflación, es el tema de las expectativas, ¿sí? Y acá, digamos, lo que estamos pensando es que las empresas están todo el tiempo tratando de adelantarse a los eventos, ¿sí? Si una empresa, digamos, básicamente parte de la estrategia de una empresa de cuánto producir y qué precio poner, implica de alguna manera tratar de estimar correctamente cómo va a ser el futuro. Entonces, si por ejemplo una empresa cree que va a suceder algo en el futuro que va a afectar su rentabilidad, bueno, eso puede hacer que la empresa hoy, ¿sí? Hoy aumente o reaccione en función de lo que espera que suceda en el futuro. Y si todas las empresas de una economía piensan que algo va a suceder en el futuro, bueno, eso hace que hoy, ¿no? Esas expectativas se trasladen a los precios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si todas las empresas creen que dentro de 3 meses va a haber un aumento del valor del dólar, ¿qué pueden hacer esas empresas? Bueno, pueden empezar a aumentar los precios hoy, justamente con la idea de adelantarse a eso y no tener que pegarle un saque a los precios, que también es una cuestión que las empresas tratan de evitar. Si la empresa sabe que va a suceder algo y puede hacer que el aumento de los precios sea más suave, bueno, lo va a tratar de hacer, dado que, digamos, a ninguna empresa le gusta aumentar los precios de maneras muy abruptas, ¿sí? Entonces, el tema de las expectativas es sumamente importante e incluso hay que entender que en algunos casos, por más de que lo que las empresas crean no suceda, eso puede llevar a lo que se conoce como la famosa profecía autocumplida, ¿sí? Ejemplo muy sencillo. Imagínense que por algún motivo, no sé, salen todos los medios a decir que nos vamos a quedar sin nafta, ¿no? Imagínense que es mentira, pero no importa. Bueno, ¿qué hace toda la gente? Sale desesperada a cargar nafta, esto ya pasó varias veces, vemos las colas. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Que si toda la gente sale de manera abrupta a cargar nafta, es un aumento muy importante de la demanda y por lo tanto puede hacer que haya desabastecimiento y que las empresas tengan que subir el precio, ¿sí? Ahora, ¿iba a pasar eso? La realidad es que no. Si la gente se comportaba como se comportaba normalmente todos los días, el precio se hubiese mantenido y no hubiese habido desabastecimiento. Ahora, como toda la gente creyó que iba a suceder algo y actuó en función de esas expectativas, eso terminó provocando el aumento de los precios y eso es justamente lo que se conoce como una profecía autocumplida, ¿sí? Por eso que también es tan importante, pensando justamente en lo que está sucediendo hoy en día, tratar de mantener estables las expectativas, ¿sí? Tratar de convencer a la gente de que no va a haber algún cambio, porque eso precisamente puede llevar a que las empresas lo trasladen a los precios, ¿sí? Bien, todo lo que charlamos recién son eventos o causas que pueden explicarme el aumento en los precios, ¿sí? Pero lo que me está faltando es explicar cómo se puede dar un proceso de aumento sostenido en los precios. ¿Qué significa un aumento sostenido en los precios? Significa que además de que aumenten, se mantengan y aumenten todos los meses. Esta diferencia es sumamente importante porque ahora vamos a ver que en realidad los factores que charlamos hasta ahora me pueden explicar un aumento de los precios, pero no un aumento sostenido, ¿sí? Y acá es donde vuelve a aparecer el tema del salario, ¿sí? Pero no ahora el salario como un costo, sino el salario como una variable distributiva. ¿Por qué? Bueno, justamente porque además de ser un costo, el salario también es el ingreso de todos los trabajadores de la economía. Y si los trabajadores ven que está aumentando el precio de los bienes que consumen y eso lleva a una reducción de su poder de compra, entonces lo que van a querer hacer los trabajadores es pedir un aumento salarial para recuperar ese poder de compra perdido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, las empresas puede ser que les den los aumentos salariales, pero si después la economía no crece, ¿sí? Si eso no se transforma en un aumento de la demanda, eso va a terminar generando una reducción de la rentabilidad de las empresas que van a hacer que aumenten los precios, ¿sí?
¿sí? Porque al no crecer la rentabilidad, al no producir más, el aumento de los salarios sí repercute en la rentabilidad y por lo tanto las empresas lo trasladan a los precios. El problema es que cuando después las empresas lo trasladan a los precios, eso significa que los trabajadores vuelven a darse cuenta que se redujo su poder de compra. Y entonces van a volver a pedir un aumento de salarios, ¿sí? Y de esta manera lo que tenemos es un proceso que se mantiene, podríamos decir, vivo en el tiempo con aumentos salariales y de precios que se van dando de manera secuencial, ¿sí? Pongamos un ejemplo ilustrativo que obviamente no es real, sino que lo armé yo, pero para que se entienda. Imagínense, lo que está abajo sería periodos de tiempo, para que se entienda la parte secuencial. Imagínense que están aumentando los precios de la economía, ¿sí? Si aumentan los precios de la economía, eso lleva a una reducción del poder de compra de los trabajadores. A partir de eso, ¿qué hacen los trabajadores? Bueno, lo que hacen es pedir un aumento salarial, ¿sí? Entonces, cuando los trabajadores piden un aumento salarial, eso lleva a que se recupere su poder de compra. Ahora, si la economía no reacciona en términos de que las empresas no producen más, eso lleva a una pérdida del poder de compra de las empresas. Por lo tanto, ¿qué hacen las empresas al periodo siguiente? Bueno, justamente vuelven a aumentar los precios, ¿sí? Y cuando vuelven a aumentar los precios, ¿qué pasa con el poder de compra de los trabajadores? Se reduce. Y los trabajadores vuelven a pedir aumento salarial. Entonces, fíjense que lo que tenemos es esta puja distributiva, como se le conoce, que es una especie de pelea por la repartija de la torta, ¿sí? A ver quién pierde. Obviamente que en este caso la clave fundamental es que la economía está estancada, que es un poco lo que está pasando en Argentina en los últimos 10 años, ¿sí? Al no haber aumento de la torta, lo que pasa es que los aumentos de precios lo que reflejan es la puja entre trabajadores y empresarios por ver quién pierde menos, por así decirlo, ¿sí? Pero fíjense cómo lo que va pasando es que periodo a periodo unos aumentan, los otros pierden, después los otros aumentan, los otros pierden, y así sucesivamente. Y en el medio, lo que está sucediendo es que está todo el tiempo eso llevando al aumento de los precios y por lo tanto a la inflación, ¿sí? Pongamos un ejemplo también aplicado a la realidad de Argentina. Acá el caso que les puse es el caso de la devaluación muy fuerte que hubo a fines del 2001 y principios del 2002, que además es importante porque todo el periodo anterior, como pueden ver, fue de una estabilidad increíble, tanto en términos de dólares, como de los salarios, como de los precios, ¿sí? Ahora fíjense cómo de repente el tipo de cambio pega un salto abrupto y en un primer momento eso lleva a un aumento de los precios. Las empresas responden ante el aumento del tipo de cambio aumentando los precios, pero fíjense que los salarios no aumentan, ¿sí? ¿Por qué no aumentan? Bueno, porque en realidad los trabajadores lo que están mirando es qué está pasando con los precios. Recién, cuando luego de la devaluación hay aumento de precios, los trabajadores van a pedir un aumento salarial, ¿sí? Que es lo que sucede luego de la devaluación y luego del aumento de los precios. Y fíjense que a partir de eso el tipo de cambio se mantiene completamente estable, pero los precios siguen aumentando, justamente ahora provocado por el alza continua de los salarios que buscan recuperar el poder de compra perdido, ¿sí? Digamos que ahí arranca el proceso y a partir de ahí no termina más. ¿Está bien? Entonces, la pregunta final que nos queda por responder es ¿cómo se soluciona esto? ¿Sí? Y antes de arrancar con digamos, el esquema monetarista, déjenme volver a algo que les había dicho antes, que era que la teoría monetarista no tenía manera de explicar directamente cómo el aumento de la cantidad de dinero puede derivar en un aumento en el nivel de precios, y justamente en realidad la manera de poder explicar eso es a través del tipo de cambio, ¿sí? El aumento de la cantidad de pesos lo que sí puede hacer es llevar al aumento de la compra de dólares. Si yo tengo más pesos, con esos pesos lo que puedo hacer es cambiarlos por dólares. Entonces, eso lleva a la demanda, a un aumento en la demanda del valor del dólar y, por lo tanto, a una evaluación del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vemos es que, y es un poco lo que muestran los datos, es que la causa siempre termina siendo el tema del tipo de cambio, ¿sí? Ahora,
Que por detrás de ese aumento del tipo de cambio podamos encontrar discusiones distintas, eso es una cuestión aparte, ¿está bien? Pero digamos que la variable que provoca los saltos inflacionarios en Argentina es el tipo de cambio. Después vamos a discutir más adelante qué es lo que está por detrás de ese aumento para poder discutir mejor las soluciones, ¿sí? Pero básicamente las dos teorías, una me va a decir que está vinculada con el tema del sector externo, la otra está vinculada con el tema de la cantidad de dinero. Entonces, el paquete monetarista, ¿qué me va a decir? Bueno, mirá, en función del diagnóstico que les mostré previamente, lo que va a decir es, tenés que ajustar el déficit fiscal, porque justamente ese es uno de los principales factores a través de los cuales se crea y se inyecta dinero. Tenés que llevar a cabo una política monetaria contractiva, es decir, aumentar las tasas de interés, de nuevo, porque eso justamente lo que hace es reducir la cantidad de dinero. Y después viene acompañado de dos medidas adicionales, que son la de liberar las importaciones y de flexibilizar el mercado laboral, ¿no? Palabritas que están vinculadas con que por algún motivo hay algo que está, digamos, impidiendo eso, algún tipo de regulación probablemente. ¿Y por qué el paquete viene acompañado de esto? Bueno, porque al traer productos importados son más baratos y por lo tanto eso de alguna manera me llevaría a reducir digamos, los precios de las empresas nacionales. Obviamente que algo que a veces no se menciona es que muchas empresas van a terminar cerrando, porque no pueden competir contra estos productos importados, y entonces en realidad lo que sucede es que los precios bajan, pero a costa de que haya mucho cierre de pymes, de empresas pequeñas de la economía, ¿sí? Y obviamente la otra, como vimos que el salario era parte de esta explicación, bueno, lo que hay que hacer es flexibilizar el mercado de trabajo, que básicamente lo que estamos diciendo que hay que hacer es, hay que, digamos, introducir medidas para desregular, ¿no? Para que los empresarios puedan despedir sin que eso tenga algún tipo de costo, para que puedan contratar de manera, con horarios más flexibles, bueno, todas medidas que lo que hacen es debilitar el poder de los trabajadores para que eso lleve a reducción de salario y obviamente que eso también impacte en la reducción de los precios, ¿sí? De nuevo, el factor que a veces no se menciona es que eso implica, digamos, que la manera de solucionar la inflación sea bajando los salarios y perjudicando a los trabajadores, ¿está bien? Por último, digamos, el otro enfoque, el enfoque estructuralista, a partir del diagnóstico, lo que va a decir es, no, mirá, vos tenés que atacar dos problemas. Por un lado, el tema del tipo de cambio, que esto lo vamos a ver bien la clase que viene, pero donde básicamente lo que vos tenés que hacer es, sí coincide en el tema del aumento de la tasa de interés y en el tema de mantener estable el déficit fiscal, pero justamente por esta diferencia, ¿no? Por el hecho de que lo que puede suceder es que si hay mucha liquidez en la economía, esa mayor liquidez se traslada a la demanda de dólares. Y a su vez, además de eso, como la otra parte de la explicación es la puja distributiva, lo que hay que hacer es políticas de ingreso y de regulación de los precios para evitar esta parte, ¿no? Que es que los trabajadores pierden aumento salarial, las empresas a partir de eso aumenten los precios. Entonces, la idea ¿cuál sería? Sería intervenir en esta puja y compensar a las partes para que no sigan aumentando ni los precios ni los salarios y de esa manera atacar los dos problemas, ¿sí? Por un lado, el de la devaluación del tipo de cambio y por otro, el de la puja distributiva que me mantiene funcionando el proceso, ¿sí? Pero bueno, en conclusión digo, claramente tenemos dos enfoques que tienen diferentes medidas, pero que algunas se mezclan porque justamente terminan identificando al tipo de cambio como la variable por excelencia que es la que impulsa el aumento de los precios, ¿sí?